Lo que vamos a comenzar a ver hoy es una estructura de control nueva. En los trabajos prácticos del 1 al 6, lo que vimos fue estructura de control secuencial. Y a partir del trabajo práctico número 7, que va a estar colgado o subido a Petco el día de mañana, vamos a empezar a emplear una estructura de control nueva que se denomina alternativa. La estructura de control secuencial también se utiliza en conjunto con esta estructura, no es que la secuencial la dejamos de usar, la seguimos usando. Todas las estructuras se van a comenzar a combinar, por eso es importantísimo que ustedes comiencen a conocerlas en forma individualmente. Fundamentalmente en la estructura secuencial es importante saber definir variables, declarar estas variables de los tipos primitivos, que son entero, real, carácter y lógico, saber asignarle valores a las variables. A una variable le podemos asignar un valor, o le podemos asignar otra variable, o le podemos asignar a una variable el resultado de una expresión. Y en las expresiones estuvimos desarrollando cuáles son los operadores que podemos utilizar, operadores de comparación, operadores aritméticos, operadores booleanos, distintos tipos de operadores para construir expresiones complejas, como la última que estuvimos evaluando, acerca de la presencia de operadores, ¿sí? Hay operadores que se realizan antes que otros, y es importante entender tanto las operaciones que podemos realizar con los tipos, como la construcción incluso de expresiones es muy importante. Y hoy lo vamos a ver en la estructura alternativa porque necesitamos expresiones lógicas o expresiones booleanas que retornen valores verdaderos o falsos. Bueno, dicho esto, el temario de la clase de hoy va a consistir en dar una introducción, después mostrar las estructuras alternativas de análisis, de diseño, de implementación en Java y en la etapa de revisión, ¿sí? También vamos a ver que las estructuras alternativas se pueden combinar o anidar unas con otras. Y también vamos a ver al finalizar una estructura que está dentro del temario de esta unidad, que es la estructura selectiva según, ¿sí? Ya vamos a ver de qué se trata. Bueno, vamos a comenzar con una introducción diciendo que las estructuras alternativas son parte de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el pensamiento de si llueve hoy voy al cine, si no llueve voy a la plaza, es una alternativa, ¿sí? Una alternativa como, por ejemplo, la alternativa que tuvieron el año pasado de decidir qué carrera van a seguir, ¿sí? Pero generalmente, en toda alternativa, hay una disyuntiva, hay un momento de evaluación, de tomar una determinación, y en función de esa determinación hago una cosa o la otra. Elijo la carrera de informática y no elijo otra carrera, ¿sí? O voy al cine o voy a la plaza, dependiendo de una determinación es si llueve o no. Las estructuras alternativas son una estructura de control, ¿sí? Hay tres estructuras de control que nosotros vamos a ver en esta materia, que son secuencia, alternativa y repetitiva. Muy bien. Las alternativas nos permiten bifurcar o dirigir la ejecución de un algoritmo o un programa hacia un grupo de sentencias o hacia otro, dependiendo de una condición. Muy bien, en la etapa de análisis, ¿qué podemos decir de las alternativas? Bueno, primero podemos decir que todo algoritmo o todo programa o pieza de software siempre manipula o trata datos, ¿sí? Datos que también se pueden ver como un conjunto de datos asociados a una variable. Supongamos que leemos la edad de una persona, ¿sí? La leemos por teclado, le pedimos al usuario que ingrese la edad de la persona, y bueno, el conjunto de datos podría ser de estructura alternativa si hay un problema que me dice, bueno, considerando la edad de una persona, mostrar un cartel que diga si la persona es menor o mayor de edad, ¿sí? Este conjunto de datos
que está representado por las edades de una persona, que es el conjunto de números enteros, ¿sí? Enteros positivos, se podría particionar en dos subconjuntos. El conjunto de las edades menores a 18 años y las de mayores a 18 años. Decimos que un conjunto de datos es de estructura alternativa cuando existen en él algunos subconjuntos de presencia aleatoria. Generalmente son dos subconjuntos de presencia aleatoria, pero pueden existir más de dos. ¿Qué significa que un subconjunto es de presencia aleatoria? Que puede existir o no. Y además, un conjunto de datos de estructura alternativa, cuando estos subconjuntos, en el caso de existir, excluyen a todos los demás. ¿Qué significa eso? Que si una persona determina que la edad de una persona es, o sea, si el usuario determina o ingresa en un programa que la edad de la persona es 10 años, bueno, entonces hay un subconjunto en el cual pertenece esta edad, que son el subconjunto de las personas que son menores de edad. Y por ser menor de edad, ya no va a ser mayor de edad. No vamos a considerar el subconjunto de las edades mayores de 18 años. Entonces, estos subconjuntos son de presencia aleatoria. Y la presencia de un subconjunto excluye todos los demás. La presencia aleatoria también se puede etiquetar con los valores 0 o una vez. 0 o una veces. De este modo, si tuviéramos, por ejemplo, un conjunto, el conjunto de los enteros, y un problema que se me plantea, me dice, bueno, solicitarle al usuario un número entero, y en el caso de que sea un entero par, incrementarlo, y si es un entero impar, decrementarlo. Es decir, al valor ingresado, si el valor ingresado es par, lo incrementamos, pero si el valor ingresado es impar, lo decrementamos. Bueno, podemos ver el problema como un conjunto de estructura alternativa. ¿Por qué? Porque el conjunto de los números enteros los podemos particionar en dos subconjuntos. El conjunto de enteros pares y el conjunto de enteros impares. Este subconjunto, el conjunto de enteros pares, se puede representar simbolizándolo con la expresión booleana módulo de un valor ingresado por el usuario con 2 es igual a 0. Si el módulo del valor ingresado por el usuario y 2 es igual a 0, significa que el resto de dividir valor por 2 tiene resto 0. Y estamos en consideración del subconjunto de enteros pares. En cambio, si la negación de esa expresión nos representa el conjunto de números impares, ya que si esta expresión me da verdadero para números pares, su negación me va a representar el conjunto de números impares. Siempre que hagamos una consideración de un conjunto de datos de estructura alternativa, vamos a tener subconjuntos que por lo general son disjuntos, ¿sí? Son disjuntos, y la aparición de uno de estos subconjuntos va a excluir todos los demás. ¿Por qué va a excluir todos los demás? Porque si la persona, el usuario que ingresa un determinado número en la variable valor, le asigna el valor 4, por ejemplo, bueno, vamos a estar considerando un elemento del conjunto de números pares y no de impares. En cambio, si ingresa valor 7, bueno, vamos a estar en la consideración del subconjunto de números impares y no de pares. En el caso de que sean impares lo vamos a decrementar y en el caso de que sean pares lo vamos a incrementar. La idea es que en todo conjunto de datos de estructura alternativa siempre vamos a tener como una partición del conjunto en subconjuntos de presencia aleatoria. Y en función de en qué subconjunto estamos considerando, bueno, vamos a hacer una serie de acciones para ese subconjunto. Siempre hablamos de que los programas realizan un tratamiento de datos. Un tratamiento que está en función de los datos de entrada y de los datos de salida,
Y ahora, a su vez, no solamente vamos a considerar datos de entrada y de salida, sino vamos a tratar de considerar si estos subconjuntos a su vez contienen otros subconjuntos de presencia aleatoria y si estos conjuntos de datos son pertenecientes a una estructura alternativa. A veces la consideración puede estar en el propio problema. Por ejemplo, si tenemos que calcular las raíces de una función cuadrática, se acordarán la fórmula de Bhaskara, y hay una parte que habla del discriminante, y las raíces están en función de si el discriminante es menor que 0 o mayor que 0. Ese es un problema de índole matemática, pero, bueno, depende del tipo de problema que tratemos. ¿Se acuerdan que habíamos visto una operación que era la operación XOR? XOR era una operación booleana que me retornaba verdadero en el caso de que una preposición sea verdadera y la otra falsa, o que una preposición sea falsa y la otra verdadera. En esos dos casos, el operador XOR da verdadero. En cualquier otro caso, da falso. ¿Me están escuchando bien? Sí. Bueno. Sí, sí. Bueno. Esta es la operación XOR en forma de tabla y acá está como doble entrada. Si una es verdadera y la otra es falsa, el resultado es verdadero. O si una es falsa y la otra es verdadera, el resultado es verdadero. Tanto esta tabla de acá abajo como la de acá arriba representan el mismo operador, que es el operador XOR o OR exclusivo también. ¿Sí? También se nota con el símbolo circulito con una cruz adentro, o en Java se lo simboliza con la operación B invertida, suspendida un poco en el aire. ¿Por qué hablamos de este operador XOR? Hablamos del operador XOR porque en realidad los subconjuntos que componen al conjunto de estructura alternativa son de presencia aleatoria y satisfacen una de las dos condiciones. O satisfacen la primera condición o satisfacen la segunda. Una de las dos es verdadera. O da el caso de que el valor es par y no es impar, o es el caso de que el valor ingresado es impar y no es par. ¿Sí? Es por eso que decimos que los subconjuntos a veces se los simboliza a través de la operación XOR o OR exclusivo. Uno de los dos es verdadero, pero los dos no pueden ser verdaderos al mismo tiempo. Todo valor ingresado es par o impar, o la edad ingresada por el usuario es menor a 18 años o mayor a 18 años. Bueno, este principio, esta división, esta consideración de un conjunto de datos como estructura alternativa fue dada por Warnier, ¿sí? Es un autor que nos habla acerca de la organización del programa, ¿sí? Bueno, y dice que los programas muchas veces vienen, la organización de un programa viene determinada por la organización de los datos de entrada. Fíjense que hemos empezado a pensar en nuestros algoritmos como considerando cuáles son los datos de entrada, cuáles son los datos de salida. Y ahora le vamos a sumar algo más. Vamos a pensar, bueno, este conjunto de datos que tengo que tratar, que es la edad de una persona, bueno, ¿qué valores puede tomar? ¿Qué subconjuntos podemos formar? Bueno, el subconjunto de menores de edad, el subconjunto de mayores de edad. Entonces vamos a decir que si estamos frente a un conjunto de datos de estructura alternativa, vamos a utilizar una estructura de control también alternativa en el programa. Eso es en la consideración del análisis. En la consideración del diseño, lo que vamos a ver a continuación es que las estructuras de datos alternativas se pueden representar no solamente en pseudocódigo, a través de una sentencia o una primitiva sí, sino también a través de organigramas, o también los organigramas se denominan diagramas de flujo. Un diagrama de flujo u organigrama me permite ver cómo es el flujo de ejecución de un programa. Es una representación semigráfica del algoritmo y también acerca de, vamos a ver cómo es el flujo de control del algoritmo o el control del programa. Lo podemos graficar así. En un diagrama de flujo,
que tiene rombos y tiene rectángulos azules y rombos así color rosa. Los rectángulos de puntas redondeadas lo que representan es un bloque de primitivas que se van a ejecutar en secuencia. Cada bloquecito azul que ustedes ven ahí de puntas redondeadas representa un conjunto de primitivas que se ejecutan en secuencia. Son como estructuras secuenciales, una acción detrás de otra. El programa, imagínenselo como que viene en secuencia, se ejecuta una serie de primitivas, y cuando arriba a una estructura alternativa, que es la mostrada acá en pantalla por estas tres figuras geométricas, evalúa una expresión booleana. Si la expresión booleana es verdadera, se ejecuta un conjunto de sentencias o primitivas, y si la expresión booleana es falsa, se ejecuta otra. Una expresión booleana es lo que nosotros hemos escrito siempre como una expresión válida, cuya evaluación me arroja como resultado final un valor verdadero o un valor falso. Por ejemplo, la expresión x más 1 va a incrementar el valor de la variable x. Se supone que x puede ser entero, real, ¿sí? Ahora, x más 1 no es una expresión booleana, porque si le incremento 1, su evaluación va a ser un número, entero o real. Entonces, el resultado de evaluar x más 1 no es un valor true o false, es un valor entero o un valor real. Una expresión booleana es aquella expresión que al ser evaluada me da como resultado final true o false. Por ejemplo, la expresión booleana edad menor que 18 retorna verdadero o retorna falso. La expresión booleana módulo de entre 2 y valor, perdón, entre valor y 2 o valor módulo 2 igual a 0, ¿sí? Es también una expresión booleana, porque estoy comparando si el módulo entre valor y 2 es igual al valor 0. La comparación de igualdad, la comparación del menor, ¿sí? Me arrojan siempre un valor booleano. O una conjunción de subexpresiones me va a arrojar un valor booleano. Entonces, una expresión booleana siempre tiene que dar como resultado, luego de ser evaluada, un valor verdadero o falso. Ahora, si yo evalúo la expresión edad es menor que 18, bueno, si es verdadero, voy a poder escribir un cartel que diga usted es menor de edad y tiene descuento. En cambio, si edad menor que 18 es falso, entonces vamos a decir, bueno, usted es mayor de edad, no se le aplican descuento. ¿Sí? Y finalmente podríamos ejecutar, luego de la estructura alternativa, un conjunto de primitivas u otras instrucciones que se ejecutan después de esta estructura. Por ejemplo, un cartelito que diga fin del programa, por decir algo, ¿no? ¿Qué estamos mostrando en este organigrama? Este organigrama está compuesto por, primero estamos aprendiendo a construir un organigrama, un conjunto de primitivas constituyen una secuencia o un bloque de primitivas constituyen una secuencia que se representa a través de un rombo, perdón, se representa a través de un rectángulo azul de puntas redondeadas, y las expresiones booleanas se van a representar a través de un rombo color rosa o rojo. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de un organigrama más concreto. Por ejemplo, bueno, acá está de vuelta el organigrama que vimos recién, y esta es la forma de escribirlo en pseudocódigo. Dentro de un algoritmo vamos a escribir una estructura alternativa que va a decir si, y a continuación vamos a escribir una expresión booleana. Si, por ejemplo, edad es menor que 18, entonces escribir usted es menor de edad. Si no, escribir usted es mayor de edad. Fin sí. Esta forma es la forma de escribirla en pseudocódigo. Supongamos que la expresión booleana dice edad menor que 18, y acá vamos a escribir las instrucciones que se van a ejecutar en el caso de que la expresión booleana sea verdadero, y acá vamos a escribir las instrucciones que se van a ejecutar en el algoritmo en el caso de que la expresión booleana sea falso. Vamos a ver un ejemplo más concreto.
Supongamos en la transparencia 17 dice, determinar si un número entero ingresado por el usuario es par o impar. Vamos a leer un valor, ¿sí?, en una variable denominada valor de tipo real, y en función del valor que ingresó el usuario, vamos a mostrar un cartel que diga ¿es par o es impar? ¿Sí? Entonces, al conjunto de números reales, perdón, no es real, es un valor entero. Al conjunto de números enteros, lo vamos a particionar en enteros positivos, perdón, enteros pares y enteros impares. ¿Sí? Y en un organigrama se vería así. Vamos a leer un valor entero que va a ingresar el usuario y luego vamos a preguntar, ¿el módulo entre ese valor y 2 es igual a 0? Si es igual a 0, significa que el valor módulo 2 me da resto 0. Si eso es verdadero, voy a escribir el número par. Pero si es falso, en cambio voy a escribir el número es impar. Este es un ejemplo en el cual en el organigrama hemos modelado una expresión booleana que representa una condición que voy a chequear para detectar si el número ingresado es un número par o impar. Si es par, voy a escribir un cartel que diga el número ingresado es par, y si no, voy a escribir un cartel que diga el número ingresado es impar. En realidad, de cada uno de los ejercicios del trabajo práctico número 7, en el cual vamos a tener que emplear estructuras alternativas, nosotros vamos a dar la solución a nivel de algoritmos, ¿sí? El organigrama solamente lo queremos mostrar ahora en teoría para ver que la ejecución del programa se bifurca en función del valor que asume una variable, en función de alguna condición o expresión booleana. Bueno, voy a hacer así. Voy a dejar de compartir esta ventana y voy a compartir ahora, voy a tratar de compartir. Vamos a ver. Voy a compartir NetBeans. Díganme cuando estén mirando la ventana de NetBeans. ¿La están viendo? Sí, se ve. Bien. Bueno, fíjense, ¿cómo se escribiría esa expresión, esa estructura alternativa que vimos recién en pseudocódigo? ¿Cómo la escribimos en Java? Se vería de esta forma. Tenemos un programa Java que tiene definida una variable edad de tipo entero y le pide al usuario que ingrese la edad de una persona. Leemos la edad que ingresa la persona, que ingresa el usuario por teclado, y se lo asignamos a la variable edad. Y acá, a continuación, hay una estructura alternativa que dice if. If significa en inglés sí. If edad es menor que 18, edad menor que 18 es la expresión booleana que vamos a evaluar, ¿sí?, en función de la edad que ingresó el usuario. Si la edad es menor que 18, esa expresión booleana, fíjense que está escrita entre paréntesis, ¿qué vamos a hacer? Si la edad es menor que 18 y eso es verdadero, vamos a mostrar un cartel que diga, usted es menor de edad. Este cartel está particionado en dos líneas, ¿sí?, para mostrar que hay dos instrucciones, pero podrían ser cualquiera otras instrucciones, ¿no? Estas instrucciones muestran un cartel, pero en realidad podría ser un cálculo, ¿sí? Si la edad es menor que 18, incrementarlo en 2 unidades, y si la edad es mayor a 18, multiplicarlo por 1000, por ejemplo. Pueden ser cualquiera de instrucciones. Pero las instrucciones que se van a ejecutar en el caso de que la expresión booleana sea verdadera, son las que están encerradas entre esta llave y esta llave que cierra. Cada vez que nosotros escribimos una llave que abre y una que cierra, estamos encerrando entre llaves un grupo de instrucciones que representan un bloque de sentencias. Ese bloque azul que yo resalté representan las sentencias que se van a ejecutar en el caso de que
la expresión booleana sea verdadera, es decir, que edad sea menor que 18. Ahora, si edad no es mayor que 18, acá dice else. Else es si no, significa si no. Es la palabra reservada en Java para representar una cláusula si no. Si la edad no es menor que 18, entonces vamos a mostrar un cartel que dice usted es mayor de edad. Vamos a ejecutar este trozo de código. Hay un cartel que dice por favor ingrese una edad, 23. Usted es mayor de edad. Ahí pasamos a la consideración del subconjunto edad mayor, edades de personas mayores de edad. Entonces se mostró un cartel, usted es mayor de edad. Lo volvemos a ejecutar con el valor 11 y estamos considerando una persona cuya edad es menor de edad. Entonces aparece un cartel que dice, usted es menor de edad. Bueno, fíjense que en el caso de que la expresión booleana sea verdadera, se ejecutan dos instrucciones. Y en el caso de que sea falsa, se ejecuta una instrucción. Si el bloque de instrucciones a ejecutar está compuesto por una instrucción, yo puedo omitir de escribir la llave que abre y la llave que cierra en Java. Es decir, si el conjunto de instrucciones a ejecutar en un bloque de sentencias es una sola sentencia, podemos omitir las llaves. Pero si son más de una sentencia, es obligatorio escribir las llaves. Eso por un lado. Después, fíjense que el conjunto de sentencias que se ejecutan, digamos que el flujo de control del programa se ejecuta en línea. Primero esta declaración, después este cartel, después esta asignación, después viene la estructura alternativa, y en función de la expresión booleana se bifurca la ejecución del programa. En algunos programas va a salir el cartel usted es menor de edad, y en otros va a salir el cartel usted es mayor de edad. Entonces se bifurca en función de la evaluación de la expresión booleana. Es por eso que acá se ha dejado un espacio. Un espacio que representa una sangría, ¿sí? O también en informática se lo conoce como indentación. La indentación por lo general son 4 espacios en blanco para mostrar un bloque de sentencias que se va a ejecutar en función de una bifurcación en este caso. Una bifurcación del flujo de control. El flujo de control en realidad se le llama a la ejecución de las sentencias o las instrucciones uno a uno dentro de un programa, o la ejecución de las primitivas dentro de un algoritmo uno a uno. Decimos que el flujo de control se bifurca en una estructura alternativa porque en función de una expresión booleana o ejecutamos un conjunto de instrucciones o ejecutamos otro. Por otro lado, si yo escribo un programa y lo tengo todo desordenado, por ejemplo, todas las líneas desordenadas, ¿sí? ¿Sí? Yo lo podría ordenar. Le podría decir a Java que lo ordene. ¿Cómo lo hago? Hago clic en Source y hago clic en Format. Le doy formato al fuente, al programa fuente. Source y Format. Al presionar Format, todo queda alineado. Fíjense que las instrucciones a ejecutar se escriben así. Incluso esta instrucción, que es una sola instrucción, Java la encierra entre llaves. Porque muchas veces es más legible que, aunque se pueda omitir las llaves, Java las agrega igual. Source y Format me permite formatear el texto. También la combinación, como dice acá, de teclas Alt más Shift más F. Alt, mayúscula y F. Las 3 teclas presionadas al mismo tiempo es lo mismo que hacer clic en Source y clic en Format. ¿Alguna pregunta de este programita sencillo?
Yo tengo una pregunta. Bien. ¿Se podrían poner varios... Ah, no, nada, dejá. No, para hablar. Se pueden hacer varias alternativas en un solo programa, ¿no? Sí. Ah, está bien. Las varias alternativas pueden aparecer de diferentes formas. Puede aparecer una alternativa acá, y más abajo en el programa puede haber otra, o vamos a ver que una alternativa también puede ser incluida adentro de los bloques que tienen las alternativas. Es decir, una alternativa dentro de la otra, en cuyo caso van a ser alternativas anidadas. Eso lo vamos a ver también hoy. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla acá de vuelta y voy a volver a compartir la otra pantalla. El Google Chrome. ¿Ya están viendo la transparencia? Bueno, acá volvemos de vuelta al ejemplo de un número entero ingresado por el usuario. Se pide al usuario que ingrese un número entero, se lee ese número entero en la variable num, que fue declarada como entera, ¿sí? Y hay una estructura alternativa. Esta es la forma de escribir la estructura alternativa en pseudocódigo, ¿sí? Si num mod 2 es igual a 0, ¿sí? También, bueno, a veces se la puede escribir de otra forma, pero bueno, esta es una forma legal de escribirlo. Si el número módulo 2 es igual a 0, esta es una expresión booleana. Si el resto de dividir número por 2 me da resto 0, entonces lo que voy a hacer es escribir por pantalla num es un número par. Si no, voy a escribir un cartel que diga num es un número impar. ¿Sí? Esto mismo lo podría hacer en Java. ¿Sí? Recién vimos en función de la edad de una persona. Bueno, fíjense que son distintas expresiones booleanas. Edad menor que 18 es una expresión booleana y esta también es una expresión booleana. ¿Por qué? Porque si yo evalúo esa expresión con un valor determinado de num, por ejemplo 4, 4 módulo 2 es igual a 0, porque 4 dividido por 2 me da resto 0. En cuyo caso voy a decir 4 es un número par. En cambio, si lo evalúo con 7, 7 módulo 2 es igual a 0. No, porque es igual a 1. Entonces, como no es verdadera esta expresión booleana, lo que va a escribir es 7 es un número impar. La estructura de la forma de escribir en pseudocódigo una estructura alternativa es utilizando las palabras reservadas. Sí, entonces, else, acá debería decir si no. Si no y fin sí. Me olvidé de corregir esta transparencia. Sí, entonces, si no, fin sí. En Java, esa estructura se escribe con if, entre paréntesis, la expresión booleana, las sentencias que se van a ejecutar en el caso de que sea verdadera, else, y las sentencias que se van a ejecutar en el caso de que sea falsa, esa expresión booleana. Acá lo que estamos mostrando es también, nuevamente, declaramos una variable entera denominada valor, le pedimos al usuario que ingrese un número entero, leemos ese valor de ese entero ingresado por teclado, se lo asignamos a la variable valor y chequeamos. Valor módulo 2 es igual a 0. Si el resto de dividir ese valor que ingresó el usuario por 2 tiene resto 0, vamos a mostrar el valor ingresado por el usuario y un cartel que dice es un número par. Si la expresión booleana es falsa, vamos a mostrar en cambio este otro cartel. Es un número impar. Es decir, que esta es la forma de escribir una estructura alternativa en Java, ¿sí? Y la forma de escribirlo en pseudocódigo es esta. En lugar de un else, es un si no. Bueno, para recordar esta estructura genérica, hay un apunte
¿sí? El apunte de estructura de control alternativa, y al finalizar el apunte hay un resumen, ¿sí? Resumen referencia de pseudocódigo. Bueno, una estructura alternativa doble se escribe así. Si condición, entonces lo que hacemos en el caso de que la condición sea verdadera, si no, lo que hacemos en el caso de que la condición sea falsa. Fin sí. Es decir, que esto que acá está escrito con palabras, al igual que acá, bueno, tendrían que ser o una expresión booleana correcta o una instrucción en pseudocódigo correcta. Pero la estructura genérica tiene las palabras reservadas si, entonces, si no y fin sí. Esta se denomina estructura alternativa doble. ¿Por qué? Porque hay una cláusula que se va a ejecutar en el caso de que sea verdadera y otra cláusula que se va a ejecutar, cláusula o bloque de primitivas que se van a ejecutar en el caso de que la condición sea falsa. Otra forma de detectar si una estructura alternativa es doble, cuando aparece la cláusula si no. En cambio, hay otra estructura que se denomina estructura alternativa simple, que no tiene cláusula si no. Tiene un sí, un entonces y un fin sí. ¿Sí? Esta estructura alternativa simple no tiene cláusula si no. Es decir, que si la expresión booleana es verdadera, vamos a ejecutar un conjunto de sentencias. Ahora, si es falsa, esta estructura alternativa simple no hace nada. Solamente hace algo si la expresión booleana es verdadera. ¿Tienen alguna consulta? Me paran, ¿eh? ¿Ninguna? Bueno, bien. O solo ¿Eh? uno. ¿Cómo? Cuando dice sí, condición, entonces cierra con un solo paréntesis. ¿Es porque está de más o...? Ah, ¿esto? No, esto en realidad no le des importancia. Esto en realidad es como una referencia de decir, bueno, acá se va a ejecutar algo en el caso de que la condición sea verdadera. Nada más. Capaz que podríamos haber sacado este paréntesis. Ah, está bien, gracias. Bueno, vamos a volver a las transparencias. Muy bien. Entonces, habíamos visto este ejemplo. Vimos el diseño del pseudocódigo. Las alternativas en Java se escriben con la palabra reservada if y la palabra reservada else. Else es como escribir en inglés si no. Muy bien. Y acá tenemos el ejemplo que veíamos hace un rato. Fíjense una cosa. Este es el conjunto de sentencias que se va a ejecutar en el caso de que el valor ingresado por el usuario sea par. Recuerden esto, si el conjunto de instrucciones que se van a ejecutar es una sola instrucción, no es necesario encerrarlo entre llaves. Pero si es más de una instrucción, es obligatorio encerrarlo entre llaves. Voy a parar de compartir esa pantalla y lo que voy a hacer ahora nuevamente es compartir el NetBeans. ¿Están viendo NetBeans ya? Bueno. Fíjense. Acá, que hay una sola instrucción, yo podría eliminar las llaves y Java no dice nada. En cambio, imaginemos que, bueno, imaginemos no, nada, porque en realidad acá hay dos instrucciones a ejecutar en el caso de que edad sea menor que 18. Si yo le dejo de poner las llaves, ¿sí? Fíjense que cada vez que yo hago clic en una llave, sea la llave que abre o la llave que cierra, Java siempre me marca con unas liñitas azules dónde abre la llave y dónde cierra. Imaginemos que yo me olvidé de cerrar la llave que abre.
Java me va a marcar un error que dice else without if. Hay un else que no se corresponde con un if. Y yo digo, pero si le corresponde este if. Bueno, pero me tengo que acordar que ese error lo que está marcando es que me olvidé de cerrar una llave. Entonces, una vez que escribí la llave, listo, no hay problema. O supongamos que me olvidé esta, a ver qué error larga. Larga otros errores. Dice, illegal start of type. Hay un comienzo ilegal de un tipo. Indentación confusa, ¿sí? Es conveniente que ustedes se vayan leyendo los mensajes de error que da Java. Así se dan cuenta de que a veces esos errores se producen, los que marque acá en rojo Java, se producen porque Java siempre está chequeando que todo lo que nosotros escribamos lo escribamos correctamente. Por ejemplo, me olvidé un punto y coma al final, sin querer. Y acá, si hay un signo de admiración, dice punto y coma expected. Se espera un punto y coma. Siempre hay que leerlos en inglés, porque están en inglés. Acostumbrarse a interpretar lo que Java nos va indicando. Entonces, si hay más de una instrucción a ejecutar, hay que encerrarlas entre llaves obligatoriamente. Si hay una sola instrucción a ejecutar, las llaves se pueden omitir. Si yo las omito, está todo bien, no marca ningún error. Ahora, cuando formateo el texto, sur format, Java va a agregarle igual una llave. Se lo agrega por una cuestión de legibilidad, para que sea más legible. Bueno, voy a volver a compartir la otra ventana. La de las transparencias. ¿Ya la están viendo? Bien. Sí, se ve. Bueno, fíjense que acá, este es otro ejemplo, un ejemplo en el cual, si bien hay una sola instrucción a ejecutar, en el caso de que la expresión booleana sea verdadera, está encerrada entre llaves. Es el ejemplo que nosotros vimos hace un ratito. En este ejemplo, se le pide al usuario una edad, se lee la edad por teclado, y en función de si la edad es menor que 18, se muestra un cartel que diga usted es menor de edad, o si este cartel, si esta expresión es falsa, se muestra este otro cartel, usted es mayor de edad. Bueno, hay algunas convenciones en Java que es importante respetar. Siempre en una unidad de indentación o de sangría se utilizan 4 espacios, ¿sí? Si no los cuento, después traten de formatear el texto, así queda bien alineado. Por ejemplo, en este ejemplo, if, condición y una declaración justo acá abajo, no estamos indentando el texto. La indentación o dejar sangría es útil para reflejar una mejor legibilidad y aumentar la calidad del programa. Y siempre que ustedes puedan, no omitan las llaves, traten de ponerlas. Generalmente, Java va a estructurar el código de una sentencia alternativa simple de este modo y una alternativa doble de este modo. Siempre el paréntesis, la llave que abre la pone arriba y la llave que cierra la pone después de la última sentencia del bloque. Lo que estamos mostrando también en una llave que abre y una llave que cierra es que esa llave que abre y que cierra delimitan o encierran un conjunto de sentencias que se van a ejecutar como un bloque. Ese bloque de sentencias, a nivel de pseudocódigo, se muestran a través de una línea. Por ejemplo, ¿vieron que acá hay una línea y acá hay otra línea? Bueno, estas líneas lo que marcan en realidad son la apertura y el cierre de una llave para delimitar un bloque de sentencias a ejecutar
en el caso de que la expresión sea verdadera o en el caso de que la expresión sea falsa. O un bloque de sentencias a ejecutar, esta línea grandota, muestra un conjunto de sentencias o primitivas, en el caso de un algoritmo a ejecutar, para representar las acciones que se han definido de forma precisa para detallar un algoritmo. Este algoritmo me permite determinar si un número es par o impar. Entonces, esta llave que nosotros marcamos a nivel de algoritmos, al igual que la indentación, nos están marcando determinados bloques. Bloques de instrucciones o de primitivas, y esos bloques en Java, en lugar de verse con líneas, se ven delimitados entre llaves. ¿Alguna pregunta? Bueno, acá también en las transparencias hay un bloque que dice importante, ¿sí? Recuerden que haciendo clic en formato de fuentes en NetBeans, lo que pueden hacer es acomodar todo el texto, adaptar el código del programa a un formato que utiliza estas convenciones, las convenciones de elegibilidad, ¿no? Y si no se acuerdan, bueno, a medida que pasa el tiempo, en lugar de hacer clic en formato del menú fuente, lo que hacen es presionar 3 teclas al mismo tiempo, que son Alt mayúsculas F, en NetBeans, y le acomoda el texto. Eso practíquenlo cuando utilicen NetBeans. Recuerden que en esta materia ustedes tienen la posibilidad de hacer el algoritmo a nivel de pseudocódigo y utilizar después la computadora como un recurso didáctico para probar si ese algoritmo que ustedes escribieron en papel es correcto, ¿sí? Y la máquina les va a ir largando errores y ustedes mismos van a poder ir aprendiendo a medida que leen los errores. Aunque estén en inglés, acostúmbrense a leer los errores para encontrar los errores de una manera más fácil. Vamos a ver ahora las alternativas en etapa de revisión. ¿Qué consideraciones tenemos que tener una vez que hemos diseñado un algoritmo en pseudocódigo o un programa en Java en el cual hemos empleado una estructura de control alternativa? Primer punto, revisar cuidadosamente si la condición booleana es correcta. Evaluar que esa condición booleana esté bien escrita, en otras palabras. Segundo punto, revisar si las variables utilizadas en la condición han sido inicializadas previamente. ¿Sí? Muchas veces Java les va a acusar un error de la variable no ha sido inicializada. ¿Sí? Bueno, hay ciertas inicializaciones que son obligatorias y otras que no. En el caso de una variable booleana, si estamos utilizando una variable booleana, tenemos que, por ejemplo, si estamos utilizando una expresión booleana que tiene subexpresiones y dentro de las subexpresiones utilizamos una variable, siempre tenemos que chequear que esa variable haya asumido un valor en alguna instrucción previa, porque si la variable no tiene valor, Java me va a acusar un error. Luego, revisar efectivamente si estamos implementando una disyunción exclusiva con la condición booleana. ¿Sí? La disyunción exclusiva, por ejemplo, tiene que ser, bueno, menores de edad, mayores de edad, números pares, números impares. ¿Sí? Otra condición que debemos chequear. Realizar diferentes trazas del programa para verificar que la condición booleana de la alternativa puede asumir los valores verdadero o falso. ¿Sí? Esto es muy importante. Cada vez que hagan un programa que tiene una estructura alternativa, cuando lo ejecutan con distintos valores para verificar que con distintas trazas o distintas ejecuciones del programa, la traza la pueden hacer en papel a través de una tabla o la pueden hacer para un programa Java con distintas ejecuciones. Por ejemplo, para el programa recién de las edades, yo lo probé con edades menores de edad o con edades de personas mayores. Siempre hay que hacer el chequeo con edades menores y edades mayores.
incluso con la edad límite, con la edad 18. A ver ¿qué me dice si yo le ingreso a la edad 18? ¿Me dice que es menor o mayor de edad? Esos testeos o verificaciones son muy importantes para poder asegurarnos de que el programa que nosotros construimos está bien diseñado y está bien implementado. Y en realidad, estos programitas que nosotros vemos ahora son sencillitos, pero después, más adelante, los programas van a ser más complejos y ustedes van a tener que poder hacer una traza de ese programa para verificar que el programa está bien diseñado, está bien implementado. Verificar que la secuencia de cada bloque correspondientes al if y al then son los adecuados, ¿sí? Es decir, que estemos escribiendo bien esos bloques de sentencia a ejecutar en el caso de que la expresión booleana sea verdadera o falsa. Bueno, y después verificar que el programa, luego de la ejecución de la alternativa, utiliza bien el producto resultante de haber ejecutado esta estructura. Porque podemos tener una estructura alternativa y después a continuación querer hacer otras cosas. Bueno, que esas otras cosas se entrelazan bien con esta estructura alternativa que acabamos de escribir. Y después también es importante simplificar lo máximo posible la expresión o la condición booleana. Tenemos que escribir condiciones o expresiones booleanas que estén correctamente escritas. Es por eso que nosotros hicimos el trabajo práctico número 6 y nos detuvimos a considerar una expresión booleana bien construida, ¿sí? A tener cierta habilidad a la hora de construirlas, para recién ahora empezar con estructuras alternativas. Si hay algún alumno, por ejemplo, que ya tiene experiencia en Java, bueno, quizás le parece medio lento la introducción de temas que nosotros damos, pero en realidad hay que saber primero construir expresiones y poder evaluar la precedencia de las operaciones que empleamos en una expresión y construir expresiones cada vez más complejas para recién pasar a la estructura de control alternativa, que emplea una expresión booleana. Es importante trabajar desde lo pequeño para después ir agregando cosas más complicadas. Muy bien, eso es una etapa de revisión. Hasta acá, entonces, lo que vimos fue estructuras alternativas simples y dobles. En el apunte van a tener la referencia en pseudocódigo de cómo escribir una estructura alternativa simple, cómo escribir una doble, y después en la siguiente hoja, cómo escribir una estructura simple en Java y cómo escribir una estructura doble en Java. Por ejemplo, acá la simple en Java dice, si el valor de x es mayor que 0, entonces vamos a mostrar un cartel que dice, el valor de x es un número positivo en la siguiente línea. En cambio, en la estructura alternativa doble, dice, si la edad es menor que 18, vamos a mostrar un cartel que dice, felicitaciones, usted tiene descuento. Si no, vamos a mostrar un cartel que dice, lo sentimos, no se aplica descuento para usted. En el apunte recuerden que en las últimas hojas tienen un resumen. Y a su vez, en el mapa mental que vimos los otros días, ¿sí?, también hay un resumen. Recuerdan que yo les dije que nosotros vamos a ver estructuras de control y para las estructuras de control empezamos a ver la estructura secuencial, que son los trabajos prácticos del 1 al 6, y hoy comenzamos a ver las estructuras alternativas, ¿sí?, que están acá arriba, en la parte superior a la derecha del mapa. Entonces dice, la burbujita de estas estructuras alternativas. Un conjunto de datos de estructura alternativa, si el mismo se puede descomponer en uno o varios subconjuntos de presencia aleatoria, con la salvedad de que la presencia de uno excluye la de todos los demás. Y acá les va a mostrar la estructura alternativa simple y la estructura alternativa doble. Para la estructura alternativa simple, escribimos si expresión booleana, entonces un conjunto de sentencias a ejecutar, fin sí. Y en un diagrama de flujo tenemos una expresión booleana que en el caso de que sea verdadera se van a ejecutar una serie de acciones y en el caso de que sea falsa no se va a hacer nada. En cambio, en una estructura alternativa doble que hay una cláusula si no,
en el caso que la expresión booleana sea falsa, sí se van a ejecutar otras acciones. Recuerden que tanto en el mapa mental, como al final de cada apunte, siempre tienen un resumen. Está el resumen de cómo se ve en un organigrama o diagrama de flujo, de cómo escribirlo en pseudocódigo y de cómo escribirlo en Java. ¿Alguna pregunta de estructura alternativa simple o doble? ¿No? Bueno, ustedes recuerden que yo les digo siempre, lean el apunte para que las clases les resulten más productivas. Ahora lo que vamos a ver es alternativas anidadas. ¿Qué es esto de alternativas anidadas? Es cuando adentro de una estructura alternativa como esta, escribo otra estructura alternativa. Supongamos que el problema dice pedirle al usuario un número entero y escribir un cartel o mostrar por pantalla un cartel indicando si el número entero ingresado es positivo, es igual a 0 o es negativo. Entonces escribimos una estructura alternativa anidada. Hemos anidado una estructura alternativa dentro de otra estructura alternativa. Esta es la estructura alternativa más interna y esta es la más externa. Entonces preguntamos, si X, que es el número ingresado por el usuario, es mayor que 0, vamos a escribir un cartel que diga número positivo. Si X no es mayor que 0, vamos a ejecutar estas instrucciones, que van a decir, si X es igual a 0, escribir un cartel que diga número igual a 0. Si no, escribir un cartel número negativo, que es el último caso. Estas estructuras alternativas están anidadas, ¿sí? Anidamos una dentro de otra o están anidadas o combinadas también le llamamos, estructuras alternativas combinadas. En realidad, todas las estructuras se pueden combinar unas con otras como si fueran bloques. Podemos poner un bloque adentro del otro. De hecho, siempre estamos utilizando la estructura secuencial. Acá dentro de esta cláusula si no, podría haber una alternativa y a continuación otra instrucción más y otra más y otra más, todas en secuencias y todas dentro del mismo bloque. Dentro de una estructura alternativa pueden haber otras secuencias. Bueno, esta estructura alternativa anidada se puede mostrar también en Java. De esta forma. Este programa le pide al usuario ingresar un número entero, lo lee en la variable X a través de la función leer un entero de teclado in, y luego pregunta, si X es mayor que 0, muestra por pantalla un cartel que dice X es un número positivo. Si no, pregunta, si X es igual a 0, muestra un cartel que diga X es 0. Si no, muestra un cartel que diga es un número negativo. Bueno, acá no salió bien la indentación, ¿sí? Pero cada vez que ustedes escriban un trozo de código en Java, recuerden de formatearlo, darle formato. Así queda bien indentado. ¿Quieren hacer alguna consulta? Están muy calladitos. ¿No? ¿Hay preguntas? Hola, yo tengo una. Sí, te escucho. En caso, por ejemplo, podemos hacer, por ejemplo, esos dos if, o sea, esas dos secuencias, y aparte, después de cerrarlo, podemos, no sé, declarar otras variables aparte, pero con otra forma. O sea, podemos seguir haciendo otro algoritmo, por así decirlo. A ver. O si cerramos eso, tenemos que crear otro programa. No, esta estructura alternativa if, que compone a otra estructura alternativa, cierra acá, ¿sí? Y esta llave final, que está acá abajo sin resaltar, cierra la llave que abre el programa principal. Vos vas a poder componer en secuencia cualquier conjunto de primitivas.
¿sí? Siempre vas a poder escribir una primitiva debajo de otra. Pero ¿qué pasa? Cada programa principal, e incluso después vamos a ver que podemos diseñar otros módulos, tiene que hacer una sola cosa, ¿sí? Si lo que vas a escribir a continuación tiene que ver con este algoritmo, bien, no hay problema, lo seguimos escribiendo hacia abajo, ¿sí? Nosotros por ahora siempre hacemos programitas sencillos que le piden un dato al usuario, que muestran un cartel o realizan una operación. Pero después, los programas principales que vamos a hacer son un poco más complicados y van a ejecutar en secuencia un conjunto de instrucciones, donde cada una de estas instrucciones pueden ser estructuras alternativas anidadas o pueden ser estructuras repetitivas que vamos a ver más adelante. Todas se van a ejecutar en secuencia. Ahora bien, el conjunto de instrucciones que componen un algoritmo siempre se refieren a un solo objetivo. Nunca intentes hacer en un algoritmo dos cosas. Si hacen dos cosas y esas dos cosas no tienen nada que ver una con la otra, hay que particionarlo en dos algoritmos distintos. Ah, bien. Y por ejemplo, yo podría ahí hacer adentro de del último if, o sea, de la última secuencia de estructura, ¿podría sacar otra y hacer Ah, 3? sí, 3 if, sí, 3, 10, 15, un montón. Pero ¿qué pasa? Siempre con la misma estructura de la primera, o sea, de la anidada. Sí, siempre pueden estar anidadas en cadena, pueden estar secuenciadas una debajo de otra. Eso depende de la estructura que vos necesites y del problema que se te plantee. Por ejemplo, en este problema, vos tenías que mostrar, dado un número entero, 3 carteles. Número positivo, el número es igual a 0 o el número es negativo, ¿sí? Ahora, suponete que los carteles son número par positivo, número impar positivo, número 0, número par negativo, número impar negativo. Ahí tenés más carteles y vas a tener que componer una estructuración de anidamientos más compleja. Pero bueno, siempre como les digo yo, de a poco. Primero lo primero. Primero probamos con una estructura alternativa simple, después una doble. Después que funcionan bien las estructuras alternativas dobles, las empezamos a combinar una dentro de otra. Y después recién nos planteamos una escala de 3 if, que de hecho lo vamos a ver acá. Bueno, acá tenemos un ejemplo, pero voy a ir directamente a al ejemplo 2. Dice, diseña un programa que lea 3 longitudes, ¿sí? Y determina si forman o no un triángulo. Estas longitudes en realidad marcan la longitud de los lados de un triángulo. Si es un triángulo, determine de qué tipo de triángulo se trata, dice el problema. Si se trata de un triángulo equilátero, de un isósceles o un escaleno. Un equilátero, recuerden que tiene sus 3 lados iguales. Por ejemplo, un triángulo equilátero podría ser un triángulo cuyos lados miden 3, 3 y 3, porque las longitudes de sus 3 lados miden 3. Un triángulo isósceles tiene 2 lados iguales y uno desigual, y un escaleno tiene 3 lados desiguales. Si las longitudes son 2, 5 y 7, bueno, es un triángulo escaleno seguramente, porque tiene los 3 lados desiguales. Pero a su vez, en este programa lo que les pide es chequear si esas longitudes pertenecen a un triángulo. Y una forma de chequear si las longitudes de los lados A, B y C de un triángulo son de un triángulo es verificar que se cumple esta regla que dice, considere que para formar un triángulo se requiere que el lado mayor sea menor que la suma de los otros dos lados. Es decir, va a haber algún lado que va a ser el lado mayor, ¿sí? Imaginemos un triángulo rectángulo, ¿sí? El cateto mayor siempre es menor que la suma de los otros dos. Esa es una forma de chequearlo, así como para ángulos, la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180 grados, ¿sí? Bueno, para los lados se verifica esa condición de que un lado mayor
de que el lado mayor sea menor que la suma de los otros dos lados. Entonces, si nosotros tuviéramos que plantear un organigrama, lo primero que va a hacer el programa va a ser pedirle las longitudes al usuario y vamos a leer las tres longitudes X, Y y Z. Después vamos a verificar si esas medidas corresponden a un triángulo. Es decir, que el lado mayor sea menor que la suma de los otros dos lados. Si se verifica esa condición, vamos a seguir chequeando otra condición para verificar si el triángulo es equilátero. Pero si no se verifica esa condición, vamos a mostrar un cartel que diga no es un triángulo. Si se verifica la condición, vamos a chequear si un triángulo es equilátero. ¿Cómo chequeamos si un triángulo es equilátero? Viendo que sus tres lados son iguales. Si los tres lados son iguales, vamos a mostrar un cartel que diga que es equilátero. Y si no es equilátero, vamos a verificar si es un isósceles. Un isósceles es cuando de las tres medidas hay dos medidas que son iguales y una desigual. Si eso se verifica, vamos a mostrar un cartel que diga es isósceles y si no, vamos a mostrar un cartel que diga es escaleno. Bueno, como podrán ver en esta transparencia que es la 33, el organigrama, cuando ya incluye más de una estructura de control anidada, acá tenemos 3, se torna un tanto engorrosa de ver y de leer. Es por eso que los organigramas nosotros solamente lo vamos a usar para mostrar la bifurcación del flujo de control, en una estructura alternativa doble. Pero cuando ya los programas son un poco más complejos, por ejemplo, si tenemos que anidar 3 estructuras de control alternativa, no lo vamos a usar, solamente lo estamos mostrando en el apunte, al final está este organigrama, para darnos cuenta de que cuando son estructuras anidadas, los organigramas ya no nos sirven, porque son muy complejos de leer. Y acá en la transparencia 34, estamos mostrando justamente el problema. El problema se define así. Le pedimos al usuario las 3 longitudes de un triángulo, los leemos en las variables X, Y y Z, ¿sí? Le pusimos nombres resumidos X, Y y Z para ver cuáles son las expresiones booleanas que vamos a utilizar. La primera expresión booleana lo que verifica es que estamos en consideración de los lados de un triángulo. Y la condición es esta. Si X es el lado mayor, entonces el valor del lado mayor es menor que la suma de los otros dos lados. Ahora, si no, el otro caso es que Y sea el lado mayor, en cuyo caso Y es menor que la suma de los otros dos lados. O en el último caso es que Z sea el lado mayor y Z es menor que la suma de los otros dos lados. Si se cumple alguna de estas subexpresiones, es porque estamos en consideración de 3 longitudes que corresponden a las longitudes de un triángulo. ¿Sí? Si esto es verdadero, vamos a ejecutar estas instrucciones que están ahí resaltadas. Si no es verdadero eso, vamos a escribir un cartel que diga no es un triángulo, que es la última instrucción de acá abajo. Ahora, si es un triángulo, vamos a emplear otra estructura alternativa que dice si X es igual a Y y Y es igual a Z, eso significa que el lado X tiene longitud igual al lado Y y el lado Y es igual al lado Z. Y por ende, X también es igual a Z por transitividad, ¿sí? Porque si X es igual a Y e Y es igual a Z, X es igual a Z. Si las 3 medidas de los lados son iguales, vamos a mostrar un cartel que diga es un triángulo equilátero. Si no es equilátero, vamos a entrar acá, en cuyo caso vamos a verificar si X es igual a Y, o X es igual a Z, o Y es igual a Z. Si hay 2 medidas del triángulo que son iguales, entonces es un triángulo isósceles. Y si no, es un escaleno. Esto mismo ustedes lo pueden llevar a un programa en Java, le pueden dar formato al texto, porque acá no lo podemos mostrar tan bien indentado porque no nos dan las dimensiones de esta filmina, de esta transparencia, digamos.
de esta slide en inglés, ¿no? No nos dan las medidas, pero ustedes llévenlo a Java, escríbanlo en Java, denle formato para que vean bien las indentaciones de este código y entender su lógica. Que primero chequeamos si las medidas son de un triángulo, si no vamos a mostrar que no es un triángulo, y en el caso de que sea un triángulo, primero lo que vamos a verificar es si es equilátero, y en el caso de que no sea equilátero, vamos a verificar si es un isósceles, y después, finalmente, decir que si no es un isósceles, es por descarte que es un escaleno. Acá estamos mostrando un anidamiento entre tres estructuras alternativas. Fíjense que hay un if, acá hay otro if, y acá hay otro if. Es decir, están combinadas tres estructuras alternativas, una dentro de otra. Esta es una clase en la cual damos todo estructuras alternativas, o las estructuras alternativas que más vamos a utilizar en el trabajo práctico número 7. No obstante, ustedes primero tienen que ir probando de a poco. Una estructura simple, una estructura alternativa doble, y recién después combinar dos estructuras alternativas y luego pasar a tres, como es este ejemplo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este ejemplo? ¿No? Bueno, ustedes me paran, ¿eh? Cualquier cosa. Porque están un poco callados. Finalmente, vamos a ver la última estructura que vemos para esta unidad que tiene que ver con estructuras de control alternativas. Y es la estructura selectiva. ¿Sí? Espérenme un minuto que prendo la luz. ¿Qué es una estructura selectiva? Es similar a una alternativa y nos permite que cuando tenemos que lidiar con algunos problemas que requieren de cierto nivel de anidamiento, las cosas se resuelven de una manera más práctica y más resumida. Porque resulta que cuando las estructuras alternativas se combinan unas a otras, como en este ejemplo, se tornan un tanto complejas de leer. ¿Sí? Entonces vamos a conocer una estructura que se llama estructura selectiva o estructura alternativa múltiple, que se escribe como según. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos un problema en el cual le vamos a pedir al usuario que ingrese un día. ¿Sí? Un día escrito en número, del 1 a 7. Si escribe el 1, sabemos que va a ser lunes. Si escribe 2, representa el martes, y así, hasta el 7, que representa el domingo. Le pedimos al usuario que ingrese un día, con este cartel, ingrese un día del 1 al 7, leemos el valor de la variable día, ¿sí? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una estructura selectiva o una estructura alternativa múltiple que dice según día, hacer, fin según. Vamos a aplicar esta estructura alternativa sobre la variable día. Y esto se lee así. Según el valor de día, hacer. Si día es igual a 1, al resultado le asigno lunes. Si día es igual a 2, es decir, que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 son los distintos valores que puede asumir día, la variable día. Y según sea el valor, le vamos a asignar a la variable resultado lunes, o martes, o miércoles, o jueves, o viernes, o sábado, o domingo. Si ingresó un valor que no es un valor comprendido entre 1 y 7, inclusive, para cualquier otro valor, resultado es error. Finalmente, después de esta estructura según y fin según, vamos a escribir corresponde a resultado. Es decir, que supongamos que el usuario ingresó el día 2. Bueno, al ejecutarse esta estructura selectiva múltiple, día es igual a 2, entonces al resultado le asignamos martes.
A continuación ejecutamos la siguiente instrucción. Escribir corresponde a martes. Esta es una estructura que es útil cuando en realidad la podríamos haber hecho con estructuras alternativas anidadas, pero hubiéramos escrito si día es igual a 1, entonces al resultado le asigno lunes. Si no, si día es igual a 2, entonces al resultado le asigno martes. Si no, si día es igual a 3, bueno, sería una cadena de if anidados que tendría 7 niveles. Y sería muy largo de intentar, muy largo de leer, se tornaría muy engorroso. Entonces nos conviene utilizar una estructura alternativa selectiva, que se escribe en pseudocódigo como según, pero en Java se escribe con la sentencia switch. Luego del switch hay que escribir una expresión siempre que es una expresión que me retorna distintos valores discretos, ¿sí? Los valores del 1 al 7 o otros valores. A ver, veamos acá. Por ejemplo, acá, miren. Acá está la instrucción en Java. Se escribe con un switch. Switch y las palabras reservadas case y break. Fíjense, le hemos pedido al usuario que ingrese un mes del 1 al 12. Es decir, un mes escrito con números, del 1 al 12. El 1 es enero, el 12 es diciembre. Leemos el valor de ese mes en la variable meses. Se lo asignamos a meses. Y luego hacemos un switcheo de meses o un switch de meses. Y si meses es igual a 1, es el case 1 que se indica en Java, vamos a escribir por pantalla un cartel que dice enero. Si mes es igual a 2, vamos a escribir por pantalla un cartel que dice febrero. Y así hasta el mes 12. Si el usuario ingresó el valor 13 o el valor 50 o el valor 1000, entrará en esta cláusula que es por defecto, que va a decir mes no válido. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo. Sí. Bueno, el break, ¿para qué es? El break es para que el flujo de ejecución, una vez que se ejecutó esta instrucción, viste que termina en punto y coma, el break lo que hace es saltar que el flujo de control no continúe en la línea siguiente, sino que continúe luego del switch. Si acá hubiera una línea 13 que dice system.out.println fin del algoritmo, bueno, una vez que se ejecutó alguno de los casos, el break fuerza a que el flujo de control continúe en la siguiente instrucción después del switch. O sea, es como que si se da el caso correcto, se saltea todo el switch, ¿entendí bien? Bueno, Si entra en uno de los casos claro, y lo ejecutó, salta a la siguiente instrucción luego del switch. Fíjense lo que dice la transparencia 38. Las sentencias break que aparecen tras cada conjunto de sentencias provocan que el control salga del switch y continúe con la siguiente instrucción al switch. Las sentencias break son necesarias porque sin ellas se ejecutarían secuencialmente las sentencias case siguientes. Finalmente, se puede usar la sentencia default para manejar los valores que no son explícitamente contemplados por alguna de las sentencias case. Case, en realidad, lo que marca son los distintos casos, los valores que pueda asumir la variable meses. ¿Qué expresiones podemos escribir acá? Podemos escribir, por lo general, una variable entera, o también vamos a poder escribir una variable carácter. Bueno, vamos a ver un ejemplo con el caso de carácter. Voy a interrumpir esta transparencia y vamos a ir nuevamente
a NetBeans. ¿Están viendo NetBeans ya? Sí, ya se ve. Bien. Fíjense, vamos a ver este ejemplo en el cual hemos declarado, ¿sí?, al principio, 3 variables reales, operando 1, operando 2 y resultado. El resultado además la inicialicé en 0. Después hemos declarado una variable operación que representa que es de tipo carácter. Los operandos, suponete, en la expresión 5 más 7, la operación es más, y 5 y 7 son los operandos, 1 y 2, imaginemos, ¿no? Entonces le vamos a pedir al usuario que ingrese el primer operando, que lo vamos a leer en la variable operando 1, y luego le vamos a pedir al usuario que ingrese el segundo operando, que vamos a leer en el operando 2. Luego le vamos a pedir al usuario que ingrese una operación del conjunto más, menos, por y dividido, y ese carácter o símbolo de la operación se lo vamos a asignar a la variable operación, que es de tipo char, ¿sí? Y luego vamos a hacer un switch sobre el valor que puede asumir la variable operación. Le dijimos al usuario que ingrese un más, un menos, un por o un dividido. Operación va a asumir los valores más, menos, por o dividido. Entonces los casos es que operación se iguala a más, en cuyo caso el resultado va a ser operando 1 más operando 2. Pero si el usuario ingresó un menos, el resultado va a ser operando 1 menos operando 2, y si es un por, el resultado va a ser la multiplicación de los operandos, y si es un divide, va a ser la división de los operandos. Finalmente vamos a mostrar después del switch un cartel que diga el resultado es resultado. Fíjense, lo voy a ejecutar. Ingresa el primer operando, 2.5. Ingrese el segundo operando, 5.7. Ingrese una operación, más. Más se va a asignar a la variable operación. Entonces, como va a entrar acá, va a generar que el operando 1, que es 2.5, se sume con el operando 2, que es 5.7. Presiono Enter y dice, el resultado es 8.2. Hizo la suma de los dos operandos, pero la operación que aplicó va a estar en función de la operación que yo le ingresé acá. Es como si fuera un programita que hace una calculadora, ¿sí? Y calcula la suma de dos operandos, los operandos que yo ingresé con la operación que le dije que empleé. Para eso, escribí este switch. El switch es como que alterna el flujo de ejecución en función del valor que asume la variable operación. Si operación, la operación que indicó el usuario es más, que es el caso de que operación se iguala a más, entonces el resultado, que yo voy a mostrar acá abajo, va a ser el resultado de evaluar la expresión operando 1 más operando 2. Pero si la operación que yo ejecuto es el por, lo que va a hacer es multiplicar un operando por otro. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes tengan un switch se modela en pseudocódigo como un según, ¿sí? Lo que les va a permitir es, esto mismo ustedes lo podrían escribir como una secuencia de estructuras alternativas anidadas o combinadas, pero sería muy complicado de hacerlo, ¿sí? Porque serían muchos anidamientos, ¿sí? 4 como mínimos, uno para cada caso, cuando operación es igual a más, cuando operación es igual a menos. Entonces, no conviene hacerlo en forma anidada.
¿Cómo lo haríamos si lo quisiéramos hacer? Supongamos que yo lo quito. ¿Cómo lo haríamos? Diría, si operación es igual a más, a ver dónde está el... A ver, esperen, vamos a hacer así. A veces no encuentro ciertos caracteres. Si operación es igual a más, entonces, ¿qué voy a hacer? Al resultado le asigno operando 1 más operando 2. Else. If operación es igual a menos, entonces al resultado le asigno operando 1 menos operando 2. Else. Este else corresponde a este if. Si operación es igual a por, ¿se entiende? Estoy haciendo lo mismo que hace el switch, nada más que lo estoy haciendo con if anidados. Fíjense que ya llevo 3 if anidados. Operando 1 por operando 2. Else. Resultado le asigno operando 1 dividido operando 2. ¿Sí? Bueno, y ahora le voy a dar formato. Son todos if anidados. Cada uno de estos if está incluido en la cláusula si no del if que está más afuera. Bueno, esta estructura de if anidados es igual al switch que yo había escrito antes. ¿Sí? Son las dos estructuras equivalentes. Ustedes se van a dar cuenta con el pasar del tiempo, es que ustedes pueden escribirlo de una forma o lo pueden escribir de otra. Lo que se sugiere en el caso de estos casos, cuando hay mucha anidación de estructuras anidadas, es que siempre que se pueda utilizar una estructura alternativa múltiple o estructura selectiva que se escribe en pseudocódigo como según y se escribe en Java con un switch, que es más práctico, es más útil a la hora de escribir un programa. A ver. Profe, una pregunta. Sí. En el switch, cuando estoy haciendo, declaro los distintos casos, ¿siempre son valores concretos o puedo poner una operación booleana? O lógica. A ver, en el switch, esta expresión es una expresión multivalor, no es una expresión booleana. En la estructura alternativa simple y doble, yo escribo una expresión booleana. ¿Eso qué significa? Que la evaluación de esa expresión me arroja como resultado verdadero o falso. En cambio, en el switch, solamente lo puedo utilizar cuando esta expresión me arroja un valor discreto. Y es una expresión que se le denomina expresión multivalor. ¿Qué podría poner ahí? Una variable entera, por ejemplo, en este caso, meses representa una variable entera que asume valores del 1 al 12, o podría poner una variable, como vimos recién, operación, que en realidad es de tipo carácter y asume valores discretos que son más, menos, por y dividido, ¿sí? Generalmente son o enteros o caracteres. Bien, gracias.
Bueno, y acá está el otro caso que veíamos recién. Operación es de tipo carácter. En la transparencia 40 y en la 39, meses es de tipo entero. Siempre la estructura genérica es colocar acá una expresión multivalor. Generalmente es o un entero o un carácter que asume valores discretos. Bueno, en el apunte, al finalizar, después de la estructura alternativa simple y doble, tienen un resumen de cómo se escribe una estructura alternativa múltiple o estructura selectiva, también se la denomina de las dos formas. En pseudocódigo se escribe según expresión multivaluada, hacer es la palabra reservada, los distintos valores que asume, si suponete meses, 1, 2 puntos, 2, 2 puntos, hasta 12, 2 puntos. Y a continuación, las sentencias que se van a ejecutar en el caso de que esa expresión multivaluada sea igual a este valor. Y también escribimos con el signo para todo, que lo habrán visto en álgebra, para todo otro caso. Se escribe así, para todo o es para todo otro caso, las sentencias que se van a ejecutar en el caso de que no sea un valor entre 1 y 12, por ejemplo. Y en Java, en cambio, utilizamos el switch, ¿sí? Con los distintos casos. Case, supongamos 1, case 2, case 3, ¿sí? Acá está escrito en forma genérica. Y a su vez, en lugar de, si en la última condición, a veces podemos escribir, en lugar de caso, escribir default. Default es cuando queremos englobar al resto de los casos, o para todo otro caso. Muy bien. Y después lo quería decir que en el mapa mental o mind map también tienen una referencia a la selectiva. Acá está la escritura en el caso del pseudocódigo y acá está la escritura en el caso de Java. Lo que hoy hemos visto es estas tres estructuras alternativas. Alternativa simple, alternativa doble y estructura selectiva. ¿Sí? Lo que voy a hacer, como en realidad este tema, ustedes pueden tener alguna duda, es normal, vamos a poner alguna clase de consulta teórica para que ustedes si tienen alguna duda, luego de leer el apunte de alternativas, es importante que lo lean este apunte, ¿sí? Fíjense que son 12 hojas, no es tanto, lean este apunte con cada uno de los casos, ¿sí? Y vamos a poder hacer una ronda de consultas en alguna clase de consultas de teoría. ¿Puedo hacer una pregunta sobre los TPs? Sobre el TP, no. Sobre el TP en particular, es más que nada, ¿por dónde tendríamos que ir ahora de todos los TPs? ¿Cuál sería el punto? Eso sí. A ver. La idea es que ustedes tendrían que estar terminando el práctico 6 porque mañana ya arrancan con el 7. ¿Sí? A ver, mañana ya publican el 7 y durante la semana que viene y la otra semana habría que completar el 7. ¿Sí? A ver, déjenme ver el calendario. La semana que viene ustedes empiezan, exactamente. Mañana, viernes 17, publicamos el trabajo práctico número 7, que es el último trabajo práctico para el primer parcial. Y esta es la teoría fundamentalmente que abarca los contenidos del primer parcial. ¿Sí? Con esta teoría ya tendrían todos los contenidos, y más el trabajo práctico número 7, ya tendrían todos los contenidos para el primer parcial. En la semana del 20 al 26, que es la semana siguiente, y la del 27 al 2 de mayo, son las dos próximas semanas, van a tener tiempo para completar el trabajo práctico número 7. ¿Sí? Y hasta el 7 entra en el primer parcial. Hasta la estructura alternativa entra en el primer parcial. Los temas que vamos a ver ya a partir del jueves que viene, vamos a poder hacer. El jueves que viene vamos a hacer algún ejercicio integrador,
como para reforzar estos temas. Y después ya en la otra clase, la del 30, ahí sí vamos a ver temas nuevos como estructura repetitiva o modularización. Vamos a ver. Bueno, aquellos que ya conocen Java, yo lo que les pido también es que lean el apunte con detalle porque en realidad se requiere profundización con estos temas, entender bien cuál es la notación en pseudocódigo, cuál es la notación en Java, ¿sí? Hacer mucha práctica de Java para llegar bien preparados para el parcial. Ustedes más o menos en esta semana van bien, es decir, esta semana ustedes completaron el cuestionario sobre problemas, hay una nota promedio que es 9, lo cual está muy bien, contestaron alrededor de, creo que eran 120 alumnos, lo cual es un buen número de alumnos que están haciendo la materia. No me fijé cuántos han completado ahora, pero creo que eran alrededor de 120. Y bueno, no hay que bajar los brazos por esta cuarentena, por supuesto, para nada, porque nosotros seguimos con el cuatrimestre normal, vamos a tomar el parcial domiciliario y después vamos a completar también hasta el segundo parcial. El cuatrimestre se va a desarrollar normalmente, más allá de estos cambios de modalidad. Así que, bueno, ahora este fin de semana les planteamos que van a tener que subir 2 ejercicios en función del email que reciban mañana. Y recuerden que hasta el trabajo práctico número 6 no deben desarrollar los ejercicios con estructuras alternativas. Las estructuras alternativas recién las tienen que emplear en el práctico número 7. El 6 es para construir expresiones cada vez más complejas. Y solamente esas expresiones se las asignamos una variable booleana y después generalmente al final mostramos el valor de esta variable booleana. Pero las estructuras alternativas que vimos hoy las van a emplear recién en el práctico 7. Profe, una consulta. Sí. O sea que en el parcial le entraría una implementación ¿cómo era? De desarrollar un código en Java, además de un pseudocódigo. En el parcial todavía no sabemos qué vamos a tomar, van a ser 2 ejercicios, ¿sí? Pero seguramente uno puede llegar a ser un problema para resolverlo con la grilla y otro va a ser algún ejercicio en el cual tengan que emplear estructuras secuenciales y estructuras alternativas. ¿Cómo van a desarrollar ese problema? Le vamos a dar un enunciado que va a requerir el empleo de estructuras secuenciales y alternativas, y le vamos a pedir 3 cosas. 1, desarrollar el pseudocódigo. 2, escribir el programa en Java. Y 3, hacer una traza, hacer la tablita. Bueno, seguramente hay preguntas, pero vamos a hacer así. Vamos a poner una clase de consulta, ¿sí? Yo ahora voy a parar la grabación, pero vamos a poner una clase de consulta para que ustedes puedan preguntar. Si hay alguno que quiere hacer alguna consulta acá y quiere consultarlo ahora, no hay ningún problema, pero si no, vamos a poner una clase de consulta otro día, durante la semana que viene, así pueden preguntar cuando hayan completado ¿cómo se llama? La lectura del apunte.